¿Conoces a Dios? Mira, obvio, si estamos acá en la iglesia es porque conocemos a Dios, pero vamos a ver qué significa realmente algo de eso de conocer a Dios, porque les puede suceder lo que le pasó a aquellos en el camino de Emaús. Iba Jesús hablando con ellos, ellos no se daban cuenta que era Jesús mismo el que hablaba, y después que se fue decía, pero no ardía nuestro corazón mientras Él conversaba con nosotros. Y así nos puede estar sucediendo a nosotros mismos. Decir que conocemos a Dios, pensar que conocemos a Dios, pero en realidad no tenemos ese conocimiento experimental de Dios en nuestras vidas como que realmente es real delante nuestro. Estamos en el estudio de Hechos, estudiando en el capítulo 17, y ya hemos pasado por Berea, vimos el domingo pasado cuán nobles eran aquellos hermanos de Berea, no los hermanos, los judíos de la sinagoga, porque estaban dispuestos a escuchar, a escudriñar, a buscar si lo que se les decía era verdad. No dice si ellos se convirtieron o no se convirtieron, pero sí dice que eran nobles porque tenían esa disposición a ver qué es la verdad. Pablo sigue su camino, llegamos ahí a Hechos, capítulo 17, y dice así, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, hablando de Silas y Timoteo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con judíos piadosos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un lugar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pero sin conocerle. Es a quien yo os anuncio. Y vamos a seguir después leyendo este pasaje. Sabemos lo que era Atenas. Atenas ya no tenía la preeminencia política que había tenido antes de los romanos, pero sí tenía todavía su lugar trascendente en todo lo que era cultura, lo que era estudio en un nivel superior, incluso hasta nuestros días se le sigue considerando realmente importante a todos los escritos habidos en aquellos tiempos, ya del año 5 a.C., año 4, y en esos tiempos también. Realmente era importante la oratoria. Como dicen acá, decía allí, no estaban interesados en otra cosa, sino que en oír y decir algo nuevo. Eso era fascinante para ellos. Realmente investigaban en todo, en la matemática, en la arquitectura, en todas las artes. Aunque para lo que nosotros es arte hoy día, decía que uno podía caminar por aquellas calles y casi en cada lugar, en cada sitio había una representación de un ídolo, una estatua, una esfinge. Había grandes estructuras con sus columnatas, el Ateneo, el Partenón, el Ágora. Todos estos lugares realmente que para los estudiadores de hoy día, los estudiantes dicen, tremendas obras arquitectónicas, o sea, obras de arte. Pero en aquellos tiempos no eran obras de artes. En aquellos tiempos eran centros de idolatría. Eran esculturas dedicadas a diferentes dioses y lugares de adoración para esos dioses. O sea, lo que hoy se les contempla, mira qué preciosa obra de arte tal,
en aquel momento era un dios o la representación de un dios. Uno de los arquitectos conocidos de aquellos tiempos era Pericles, que hizo la mayoría de estas obras así importantes, ¿no? Uno de los escritores decía, de los mismos griegos, es más fácil encontrar a un dios en Atenas que a un hombre. O sea, de la cantidad que había. Y ahí llegaba Pablo, acostumbrado a predicar el Evangelio en diferentes lugares, estar en las sinagogas, que la gente le escuchara. Y de repente llega allí el capítulo, versículo 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Le chocaba profundamente ver todo aquello. Claro, no se podía quedar de brazos cruzados esperando a Pablo a Silas, y a Timoteo. Dice que empezaba a enseñar en la sinagoga y a los piadosos, pero también en las plazas se ponía a predicar de Jesucristo y la resurrección. Claro, como los atenienses estaban acostumbrados a escuchar algo nuevo de lo que quiere decir, lo analizaban, se reunirían allí a escuchar a Pablo. Pero claro, dijeron, ¿qué está diciendo él? No es que hemos escuchado lo que dice. Y había leyes también, no se podía traer un Dios nuevo simplemente a la ciudad y hablar como si nada de él. Tenía que ser aprobado, tenía que haber alguna evidencia de que realmente era un Dios lo que presentaba o una filosofía aceptable, todo aquello. Entonces dice en el versículo 17, dice que discutía en la sinagoga con judíos, piadosos y en la plaza, cada día con los que concurrían, sería como un tipo marcado. ¿Qué pasó? Versículo 18 dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús. Tenemos que saber quiénes son los estoicos y quiénes son los epicúreos, por lo menos por arribita nada más. Los estoicos, su fundador era Zenón, más o menos por el año 300 a.C., o sea, tenía su trayectoria, decían los estoicos, porque en ese aura de todas las columnatas que había una columna que se ve que era la columna pintada, la Stoa Poikile, que era la columna pintada, por eso ahí el nombre, los estoicos se reunían alrededor de esa columna y ahí tenían sus debates, sus enseñanzas. Pero lo cierto es que estos estoicos eran panteístas y eran materialistas. O sea, les daban cierta importancia a la moral, pero para ellos Dios era todo. El universo era Dios, Dios era el alma del universo. Si es más o menos las ideas que tenemos hoy de las religiones orientales, de las fuerzas del universo, de la materia. Claro, no creían en la resurrección, o sea, nadie podía resucitar, sino que los espíritus simplemente se unían a ese universo, un espíritu bueno, un espíritu malo, todos ese tipo de cosas. Esos eran los estoicos. Estaban los epicúreos, que estos eran simplemente materialistas y ateos. Para ellos seguían básicamente las enseñanzas de los evolucionistas, que era todo gobernado por una casualidad nada más. Entonces el lema de ellos era vivamos y comamos porque después vamos a morir. Después simplemente vamos a morir, vamos a disfrutar de todas las cosas. No negaban que existieran dioses, pero decían, los dioses están en su mundo y no se interesan en nosotros. Nosotros estamos en nuestro mundo, los dioses tienen sus placeres, sus borracheras, sus cosas en su mundo, y nosotros estamos acá en nuestro mundo, así que disfrutemos el tiempo que se nos permite estar acá en este mundo. Bueno, con esas dos ideas estaba Pablo, con esos dos bichitos, intentando presentar el Evangelio de Jesucristo nuevo, absolutamente nuevo. Esos bichitos los tenemos hoy día porque la gente vive en esas dos esferas de la filosofía, nada más que por historia, por tradición, tienen alguna idea o concepto de lo que es la Biblia, lo que es Jesucristo, pero en el tiempo de Pablo no. Y Pablo tenía que llegar a esos dos grupos y presentarles la palabra. Por eso dice en el versículo 18,
que le decían a Pablo, ¿qué querrá decir este palabrero? Palabrero le decían a Pablo, hoy diríamos charlatán, pero en realidad la palabra palabrero del original tiene que ver con un recolector de semillas. Literalmente significa eso la traducción, recolector de semillas, palabrero, pero traducido a lo que era sus exposiciones sería como alguien que está picoteando ideas de diferentes lugares, intentando exponerlas para hacer su nombre. O sea, a eso se refería con Pablo el palabrero, o decían puede ser un predicador de otros nuevos dioses. Y si era así tenía que ser examinado, tenía que ser llevado al ágora y ser analizado allí por ese tipo de concilio de filósofos, aunque no era un juicio penal, pero sí era de orden en la ciudad, ¿no? Y ahí lo llevan al Areópago. Areópago porque viene de Ares, de la diosa de la guerra, y se reunían todos allí, ¿no? Versículo 19 en adelante dice, y tomando le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber pues qué quiere decir todo esto, ¿no? Y ahí le llevan. Y Pablo comienza lo que es a presentar una defensa. Es muy interesante la defensa que presenta el apóstol Pablo delante de aquellas filosofías. Versículo 22 comienza la defensa. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pero sin conocerle, a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, porque Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedras, o esculturas de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberla levantado de los muertos. Ahí empieza la defensa. Lo que notamos es que no va al choque. No dice, ustedes idólatras, porque eso era la vida de ellos. O sea, acusarles de eso sería incoherente, o sea, no llegaría a ningún punto, simplemente al rechazo. Dice, vosotros veo que sois muy religiosos, tienen temor de los dioses, porque tienen estatuas y monumentos por todos lados. En ese aspecto es muy objetivo Pablo, no les dice una mentira, les dice la verdad, pero una verdad que para ellos es aceptable, porque no los está insultando ni amenazando en ninguna manera. Pero sí les dice, pasando, tal vez por la plaza, por la calle, he visto un altar al Dios no conocido, que tiene ese grabado, al Dios no conocido. ¿Por qué Pablo comienza con eso? Porque ya le habían acusado, está presentando nuevos dioses. Y les dice, no estoy trayendo un nuevo Dios, les voy a hablar justamente de aquel a que ustedes tienen presente, pero del cual no conocen nada, al Dios no conocido. ¿Por qué existía aquella figura allí, aquel altar allí? Bueno, a veces de las mismas conquistas de otros lugares, de otros pueblos,
no solamente se conquistaba el pueblo, sino se conquistaba a sus dioses, porque era una disputa de qué dios era más importante, más poderoso en la batalla. Entonces sus dioses eran llevados cautivos, a sus estatuas, sus efigies, y algunas de esas se rompían las inscripciones. Entonces estaban los restauradores, empezaron a restaurar aquella forma, y si no sabían cómo se llamaba, decían, bueno, al dios no conocido, para no ofender de ninguna manera, al dios conocido o al dios de la ciudad de Corinto, aunque no tuviese nombre o lo que fuera. Por eso existía aquel tipo de inscripción o mención, ¿no?, al dios no conocido. Pero aparte de todo eso, fue un buen inicio para el apóstol Pablo presentarles a este Dios conocido. ¿Cómo lo presenta? En primer lugar, creador de todas las cosas. Versículos 24 al 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, dice, y no habita en templos hechos de manos humanas. Es creador del cielo, es creador de la tierra y de todas las cosas. Entonces Pablo también, vamos a ver el desarrollo de su mensaje. Pablo tiene un conocimiento bastante preciso del pensamiento de las dos filosofías que estaban delante de él, porque se va a apoyar en sus propias filosofías para hablarles de sus errores o para hablarles del Dios verdadero. Cuando dice que es creador de todo, va en contra de las pretensiones de aquellos que creían que Dios era simplemente el alma del universo, eran panteístas y todo lo demás, ¿no? Le presenta al Dios según la Biblia, que eran lo primero que les dije, los estoicos. Me olvidaba, los estoicos y los epicúreos, ahí se confunde qué filosofía era de cuál, ¿no? Demuestra que este Dios no puede ser reducido a una imagen, ni puede habitar en un templo, y es más, una de las citas que utiliza era de uno de sus mismos escritores para decir este Dios no puede ser contenido en la materia. Pudo haber usado a este escritor, que era Eurípides, o puede haber tenido en cuenta el Salmo 50, versículo 9, cuando dice: no tomaré de tu casa becerros, ni machos, cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, y etcétera, etcétera. O sea, Pablo les habla a ellos que es imposible que este creador dependa de alguna forma de los hombres o de las esculturas o de los templos para poder ser real. En segundo lugar, les dice, este creador, este Dios, es cercano a todos. Versículo 26 dice: y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Les dice, no ha sido todo por casualidad. Ahí ya le habla al otro grupo, a los evolucionistas. No ha sido por el orden del universo que simplemente ha coincidido la creación y los límites del hombre. Hay un Dios que ha creado la nación, y esto va contra el orgullo nacional también de aquellos que pensaban los griegos somos los mejores del mundo comparados con los bárbaros. No, Dios ha organizado todas las cosas, a todos los ha hecho del mismo linaje, se está refiriendo a Adán, todos descendientes de Adán. Y estaban los estoicos que sí decían que todos los hombres eran hermanos. Entonces, con alguna de sus enseñanzas siempre se apoyaba en alguna de las filosofías de los otros, de uno o del otro. Entonces, hasta ahí no lo podían rechazar. Todavía abrían sus orejas, sus oídos, estaban atentos para escuchar a ver qué más tiene que decir de todo aquello. Como decía en el versículo 27, estaban los que decían, los epicúreos, que los dioses estaban allá disfrutando de sus placeres y no se ocupan de los hombres ni les interesan los hombres. Acá Pablo les dice en el versículo 27 que
que este Dios que ellos no conocen sí se interesa en los hombres. Dice, porque ha hecho todo tan organizado para que los hombres le busquen, si de alguna manera puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces también le habla a esos otros, dice, Dios no está lejos de todos los hombres para que le busquen. Ese Dios no conocido está interesado en ustedes. Pablo lo que ha demostrado, metiéndose a través de las fibras de sus filosofías, que también era un erudito. También tenía un conocimiento preciso de las escrituras, de los escritos de aquellos tiempos. Claro, Pablo había sido educado a los pies del gran maestro Gamaliel en todas las ciencias, en todas las escrituras. Entonces, claro, no era un palabrero nomás, no era uno que estaba picoteando así al azar. Entonces los deja un poco, les tapa la boca con todo eso. En el versículo 28, por ejemplo, cuando dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y ahí cita a Epímenes, que escribió más o menos en el año 600 a.C. Cuando dice en el versículo 29, linaje de Dios, cita a otro escritor que era Arato, ¿no? Y ese mismo escritor de los griegos decía, bueno, este Dios, si el hombre es linaje de Dios, entonces Dios no puede ser oro, no puede ser plata, no puede ser piedra. Porque si el hombre es linaje de Dios, es superior al hombre. Entonces el material no es superior al hombre mismo. No puede ser el material Dios. Y ahí vaya directamente con sus propios filósofos a hablarle de que la idolatría que ellos tenían era insensatez, era incongruente con sus propias filosofías. Dios creador, un Dios cercano y un Dios misericordioso, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por altos los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Pero cuando llegan de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Ahí tenemos a Dámaris, estaba con nosotros y estaba con ellos. ¿Cómo hace para estar en todos los tiempos, no? Pero lo que Pablo les habla aquí, que la ignorancia no es excusa y que todos los hombres tienen que arrepentirse. Dice, Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué ignorancia? Recuerden que Dios había revelado solamente a un pueblo, al pueblo de Israel. Los otros pueblos vivían inmersos en sus idolatrías por todos esos siglos. ¿Que acaso Dios no estaba prestando atención a lo que hacían los hombres, solamente les importaba un pueblo solo? No, Dios tenía en cuenta a todos los hombres, porque iba a traer un Salvador específicamente de un pueblo, pero para todos los hombres. Entonces simplemente se pasó por alto todos los tiempos de esa ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, porque Dios se ha revelado a través de Jesucristo y ha dado testimonio o fe, como dice acá, habiéndole levantado a los muertos. Con la resurrección de Jesucristo, Dios ha dado testimonio de sí mismo, de aquel a quien Él había enviado. Y esta es ahora la oportunidad para todas las naciones de llegar, de buscar y de acercarse al Dios verdadero. Claro, dijeron la palabra resurrección y dejaron de escucharse. Hasta ahora venía bárbaro porque picoteaba de sus filosofías y les llevaba un argumento que les hacía pensar, les hacía razonar. Pero cuando les habla de la resurrección, dice, ya no queremos escucharte más de este asunto.
¿Y saben por qué era eso? Porque la patrona de Atenas era Atenea. Atenea tenía una frase que se dice: una vez que el hombre muere, la tierra bebe su sangre, no hay resurrección. O sea, la patrona de ellos decía eso. Entonces, no podían admitir que alguien hablase de una resurrección, porque sería ir en contra de la patrona de todos los dioses de ellos, que era la diosa Atenea. Pero claro, algunos creyeron igual. Dionisio de la Pajita sería algún encargado allí del mantenimiento o lo que fuera. Y Dámaris, ahora lo extraño es que una mujer estuviese en ese centro de filósofos. No era algo común, ¿no? Obviamente sería extranjera, sería erudita, sería de gran conocimiento y de buena posición, como para poder estar en aquel lugar y no ser expulsada. O sea, esa sería Dámaris, ¿no? Pero Dámaris dice que creyó aquellas palabras, ¿no? Ahora, yo antes de entrar a lo que les quería decir, de conocer a Dios, cuando analizamos este mensaje del apóstol Pablo allí en Atenas, vemos que Pablo utiliza mucho de sí mismo, de su conocimiento, de su capacidad para hablarle a ese grupo de filósofos. Pablo se amolda a lo que ellos querían escuchar. ¿Cuáles fueron los resultados? Vemos muchos bautismos, vemos gente reuniéndose. No vemos lo que llamamos el éxito. No vemos lo que pasaba en otras ciudades anteriores, donde muchos se convertían también. Pablo tuvo una muy escasa respuesta en Atenas, porque acomodó el mensaje a lo que era el conocimiento de los que estaban escuchando allí. Pablo se negó a predicar la locura, de hablar solamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Apuntó a un mensaje del mismo porte de aquellos, aunque no dijo nada, ninguna mentira ni nada, dijo todo lo que era verdad, pero se acomodó a las fibras de la filosofía. Y a veces podemos cometer ese error, acomodarnos a las fibras de la filosofía de nuestra sociedad y dejar de hablar aquello que podemos decir: pero es muy simple o es muy conocido ya. Pero es el Evangelio, y el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Pablo tenía miedo de quedar mal parado ante aquellas cabecitas pensantes y demostró que él era tan capaz como ellos de pensar, pero no hubieron resultados espirituales visibles. Ahora, ¿por qué saco esta conclusión? Porque algunos que analizan esto hoy día lo toman como modelo de mensajes para los nuevos predicadores. O sea, como modelo de esquema para presentar un mensaje, un argumento, algo que capte la atención, una conclusión. Lo ven muy organizado eso. Pero Pablo mismo hace su análisis de este mensaje y dice: no fue bueno. ¿De dónde saco eso? La siguiente ciudad que va a predicar es Corinto. Y cuando les leo un par de versículos en 1 Corintios capítulo 2, 2:1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Creo que esto es un análisis retrospectivo que Pablo hace de su propia predicación en Atenas. Dice: Pablo no habló de la crucifixión de Jesucristo. Si bien mencionó que Dios dio testimonio al levantarla de los muertos, no habló expresamente de Jesucristo. Entonces apoyó un mensaje en las filosofías humanas. Dice Pablo: eso no sirve. Cuando llega a Corinto, dice: yo con temor y temblor. Dice, me propuse
no predicar otra cosa sino Jesucristo. Dar testimonio de que, cómo fue crucificado y cómo resucitó de los muertos. Como a modo de reflexión, hay creyentes que pueden tener muchos altares en su corazón, muchas filosofías, pensamientos que estén a la par del Dios no conocido. El Dios que tienen, el Dios que tenemos, pero que no terminamos de conocer. Entonces todavía hay otras ponencias, otros pensamientos, otras ideas que todavía tienen su peso allí, otros ídolos en nuestra vida que pueden estar tomando el lugar de lo que es nuestro Dios, porque no terminamos de conocerle como debiéramos conocerle. Un conocimiento de Dios que no me lleva a una experiencia con Dios es solamente información aceptada. ¿Entienden eso? Un conocimiento de Dios que no me lleva a una experiencia con Él es solamente información aceptada. ¿Estamos solamente aceptando información de la palabra de Dios o estamos adquiriendo un conocimiento de Dios que me lleve a andar delante de Dios o con Dios? Conocer a Dios no es solamente admitir que existe Dios. Hay muchos que admiten, sí, yo creo en Dios. Yo creo que existe Dios. Y algunos de esos dicen, pero no estoy de acuerdo en la religión. No estoy de acuerdo en la forma que prediquen, o en lo que enseñan, o en lo que hacen otros creyentes, pero creo en Dios. Yo te digo, solamente has aceptado una información de la existencia de Dios, pero no conoces a Dios. No conoces a Dios, porque conocer a Dios transforma las vidas. Tampoco me refiero, porque está la idea de, tienes que conocer a Dios, limitándolo a lo que es la salvación. Como que conocer a Dios es solamente ser salvo. Vamos a mostrar que no se limita a eso tampoco. Si bien hay pasajes como, les voy a leer en Juan 17:3. Juan 17:3. Que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A veces nos limitamos a eso y decimos, la vida eterna es conocer a Dios. Entonces, lo miramos al inverso y decimos, el que tiene vida eterna conoce a Dios. Y es así, conocemos a Dios. Conocemos a Dios. Cuando analizamos bien este pasaje, esa doble distinción que hace, que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo, esa separación solamente es necesaria en los tiempos en los cuales Jesucristo estaba presente, no hoy día. ¿Por qué? Jesucristo era el que estaba hablando. Había que creer no solamente en que Dios estaba gobernando todos los cielos, sino que Jesús, el hombre que estaban viendo, era el Cristo. ¿Entienden? El profetizar. Tienen que creer en Dios y en Jesús, el Cristo, para tener vida eterna. Eso era necesario en el tiempo en el cual estaba el Señor Jesucristo. Otro pasaje, Juan 14, 1:9, dice, no se turbe vuestro corazón, creáis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conociste, Felipe? ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos
al Padre, vemos otra vez la doble necesidad, que era muy difícil para el que estaba viendo al hombre presente, decir, creo en Dios, pero le costaba decir, veo a ese Dios en el cual creo en los cielos, ahí, en aquella persona que estoy mirando parada al lado mío. Era difícil hacer esa asociación, creer que Jesús era verdaderamente el Cristo, el que podía hacerlo. Tenía que atrás, porque estaba viendo que era Dios humanado. Era el Dios anunciado humanado. Pero, dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Felipe creía en Jesús. Creía que Jesús era el Cristo, el Mesías, el enviado. Había escuchado sus enseñanzas, pero todavía no conocía a Dios. O sea, había un conocimiento experimental que le estaba faltando en su vida. Y me parece que el conocimiento que a los mismos hijos de Dios les está faltando de su Dios es un conocimiento experimental. Uno que les lleve realmente a tirar, desechar los otros dioses, otras ideologías, otros pensamientos que quieran competir con la palabra de nuestro Dios. Y el último versículo que les voy a leer, en Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan 2, versículo 3, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí ya habla alguien post la resurrección del Señor Jesucristo y la ascensión de Cristo. Entonces uno necesita hacer una doble asociación. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Si el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esto os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido el maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que en el mundo hay, los deseos de los ojos, de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es interesante el análisis de este pasaje, de las veces que se menciona porque le conocéis, le habéis conocido, vuestros pecados han sido perdonados, vosotros que sois fuertes, etcétera, etcétera. Habla de un conocimiento de Dios, pero les habla y les pide un conocimiento experimental de Dios también. Porque les dice, ya la habéis conocido, ya sois de él, vuestros pecados han sido perdonados, le menciona como hijitos, como padres, como jóvenes, y habéis vencido el maligno. Sin embargo, les dice, si amáis, me conocéis. Si no aborrecéis al hermano, me conocéis. Si guardáis mis mandamientos, me conocéis. Pero ¿cómo? No es que ya le conoce para la salvación. No es que ya haya sido perdonados sus pecados. Entonces habla de un conocimiento experimental. Y pensando en esto,
A veces recuerdo tiempos atrás, en el pasado, cuando uno en su juventud, aunque no es que sea tan pasado ese tiempo, leía pasajes como no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Decíamos, aquellos que han profesado fe en el Señor Jesucristo y están amando el mundo no son hijos de Dios. Así, tajantes. Pero leyendo bien el pasaje, le está hablando a los hijos de Dios. A los que ya son hijos, a los que ya han conocido, a los que ya han madurado. Les está hablando de la necesidad de un conocimiento no para salvación, sino un conocimiento experimental para salvar la vida acá, salvarla del pecado, salvarla de lo inútil, de la vanidad, y llevarla realmente a la utilidad que Dios quiere de sus propios hijos. Dice, el que me conoce guarda mis mandamientos. A eso me refiero cuando digo a los hijos de Dios, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Qué significa guardar sus mandamientos? ¿Es importante lo que Dios dice en su palabra para tu vida? Versículos 9 al 11 hablamos del amor a los hermanos. Si son hermanos, son todos hijos de Dios, ¿no? Si no, no podrían llamarse hermanos. Pero aún así está diciendo que existe la posibilidad de que haya hermanos que no puedan amar a otros hermanos. O haya hermanos que aborrezcan a otros hermanos. Que exista no significa que sea aprobado. Es una condición de la cual dice, se debe salir. Se debe salir, se debe aprender a amar a los hermanos. Porque si un hermano no puede amar a su hermano, todavía está caminando en las formas de las tinieblas o en la oscuridad. Y no ha llevado a la luz todavía el andar de su vida. A ese conocimiento experimental también se refiere. ¿Hablas mal de algún hermano? ¿Has juzgado mal últimamente a algún hermano? Eso es andar en tinieblas y no en la luz que agrada a Dios. El gran consejo para los que conocen a Dios, los que ya son hijos, los que son padres, los que son jóvenes, son los versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que en el mundo hay, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Le habla a los creyentes. Es posible que haya creyentes amando más al mundo que a Dios mismo. Cuando dice el amor del Padre no está en él, o sea, no está en él en la forma experimental o de la experiencia. No habla de la salvación aquí en este pasaje. Habla de lo práctico. ¿Conocemos a Dios de esas formas prácticas? ¿O todavía le veneramos, sí, pero sigue siendo un altar a un Dios no conocido? Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra. Pedimos, oh Dios, que nos ayudes a examinar nuestros corazones, nuestras vidas. Padre, te amamos al Señor Jesucristo. Sabemos que tenemos vida en su nombre, sabemos que hemos nacido de nuevo. Pero Padre, en nuestras vidas diarias, en nuestro andar, ¿cuánto de eso conocemos? ¿Cuánto de tu vida realmente experimentamos, oh Dios? Sin duda no todas las que pudiéramos. Y pido, Dios, que nos ayudes a tener ese conocimiento experimental de ti, Padre, de tu vida, de aquello que te agrada, del andar del Señor Jesucristo. Padre, que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, Señor, pues sean todos agradables delante de tus ojos. Cuando miremos a un hermano, seamos incapaces de aborrecerles o de hablarles improperios o palabras feas, que podamos hablarles siempre con el amor que debe haber en tu familia, Padre. Guárdanos, Señor, guárdanos del mundo, guárdanos del amor a los placeres, guárdanos de la vanidad, de todo aquello que es perecedero, Dios, y permítenos andar aquellas cosas eternas,
aquellas cosas que no perecen, oh Dios, aquellas cosas que están asentadas en los mismos cielos. Oh Dios, guárdanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.